Enseñanza que comencé hace 8 días, el final de la primera parte, bajo el tema, hermanos, llamados a la santidad. Acuérdense que la vida cristiana comienza con el nuevo nacimiento, pero es solo el comienzo, hermanos. Es solo el comienzo de una extraordinaria y maravillosa aventura. Esa aventura se llama vida cristiana. Esta aventura maravillosa, hermanos, que después de recorrerla, el apóstol Pablo lo dijo de estas palabras cuando le escribe a Timoteo en su última carta desde la cárcel y le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él de Reina Valera dice: el tiempo de mi partida está cercano. En una versión más actual, el lenguaje dice: yo ya estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla. Piensen un poquito en esa palabra, la buena batalla. ¿Cuándo es buena una batalla? ¿Cuándo? Normalmente es un sentido negativo, no una batalla, una pelea. Pero él, hablando de la gloriosa carrera de la fe, hermanos, decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Una carrera que inició en algún momento. El apóstol Pablo, despidiéndose, dice: he acabado la carrera. Y lo más maravilloso, he guardado la fe. Entonces, la vida cristiana, hermanos, empieza cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Y bendito sea el Señor por ese día glorioso, cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Amén. Una cosa que yo les recomiendo, hermanos: nunca olviden el día que ustedes le entregaron su vida a Cristo. Nunca lo olviden. Número 1. Número 2, nunca olviden ni dejen de orar por la persona que le compartió el Evangelio. Nunca lo olviden. Son eventos gloriosos de nuestra vida, porque ahí inició esta maravillosa carrera. El lunes pasado tuvimos que hacer un viaje a Mexicali y estábamos platicando ahí con unas personas ahí en Mexicali. Entre ellas estaba mi cuñada, y por alguna curiosa razón, además, yo no sé ni por qué me enganché yo en esa plática. Y empecé a platicarles de mi vida antes de empezar esta carrera. De mi vida de depravación, de tristeza, de dolor, de desenfreno, de desorden. Y cuando me di cuenta, hermanos, mi cuñada estaba así. Tengo casi 40 años de conocerla y me dice: ¿por qué nunca me habías platicado eso? Y entonces reaccioné y dije yo: ¿y por qué lo estoy platicando ahora? Como dice la Biblia, hermanos, me da vergüenza hablar de las cosas que hacía antes. Pero llegó un momento, hermanos, en que escuché y les dije: pero un día yo le entregué mi vida a Cristo. Y no olvido ese día, no olvido ese momento, no olvido esa media hora en particular en que decidí caminar al altar y empezar la gloriosa vida cristiana, que me llevó, hermanos, después de ese día a renunciar a muchas cosas, hermanos. Me llevó a renunciar a muchas cosas, a fin de vivir una vida que le agrade al Señor. Lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 3, ya no lo voy a explicar, solamente lo vamos a leer. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 al 3, yo voy a leer la versión nueva, traducción viviente. Ustedes están leyendo en Reina Valera, la mayoría de ustedes. Y dice el versículo 1: finalmente, amados míos, y les hace un ruego, hermanos. Miren, cristianos, este es un ruego de parte del Señor. Les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Miren qué ruego tan glorioso. Que vivan de una manera que le agrade a Dios, tal como les enseñamos. Y otra vez, hermanos, hermano Beto, Pablo se incluye él y su equipo, como lo veíamos esta mañana en la dominical, ¿verdad? Que dice: imíteme a mí, imíteme a nosotros y sigan como les hemos enseñado. Y está hablando de su equipo. Y aquí los incluye, ¿verdad? A parte de su equipo. Sigue diciendo: ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que sigan haciéndolo aún más. Es seguir en la misma regla. Exactamente, hermanos, lo que le estoy dando en la clase en los Filipenses. El versículo 2, estoy en 1 Tesalonicenses 4, versículo 2, dice:
Pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Verso 3, hermanos. La voluntad de Dios es que sean santos, santificados. Entonces, aléjense de todo pecado. No podemos vivir, hermanos, una vida, un camino de santificación o un camino de santidad combinándolo con pecado. No es posible, hermanos. Y todos nosotros los que hemos empezado el camino de Dios hemos experimentado eso. Vivíamos vidas que no honraban y que no agradaban al Señor y tuvimos que renunciar. Esta semana también escuchaba dentro de alguna parte, en algún momento, de una hermana que era de armas tomar. Y viene a Cristo y ya no puede seguir siendo esa hermana pilionera. Fui pastor de dos iglesias. Fuimos pastores de dos iglesias al mismo tiempo en una ocasión en Guadalajara. Y en una iglesia había una hermana, hay una hermana, se llama Enedelia, de armas tomar, la hermana, peleonera con ganas. Hoy les voy a platicar la historia de cuando le dio su última golpiza a su marido. Se los platicaré algún día. Y por otro lado tenía otra hermana, hermana pilionera, de ahí sacamos el mote pilionera. Y ya cuando era yo pastor de ellas, yo decía, ¿cómo me hubiera gustado ver un pleito entre estas dos hermanas? Porque eran buenas para el pleito. Pero ya no peleaban. ¿Por qué creen? Porque había nacido de nuevo. Pero yo dije, chihuahua, ¿cómo no las conocía? Nuestra vida cambia, hermanos, gloria a Dios. Esposas, ¿están felices por el cambio que han visto en sus esposos? Yo pensé que la primera que iba a brincar iba a ser mi esposa. Oh, decepción. Hermanos, ¿están contentos con el cambio que han visto en sus esposas? Bueno, por lo menos hay 3 que sí han visto algo. Algunos hijos han visto el cambio en sus padres. ¿Están contentos? Amén. Ay, gloria a Dios, los hijos no han visto nada. Y papás, ¿hemos visto el cambio en algunos de nuestros hijos? Amén. Ay, miren, gloria a Dios. Solo esto se puede suceder con un inicio, hermanos, y ese inicio es de parte del Señor. Acuérdense que el nuevo nacimiento empieza con Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Si eso no sucede en nuestra vida, difícilmente empezamos la carrera cristiana. Por esa razón, hermanos, nuestro trabajo como cristianos a favor de la salvación de la gente está en la oración. Señor, salva a la gente. Señor, cambia a la gente. Nosotros cuando vamos a hablar algo a alguien de Cristo, siempre oramos y decimos, Señor, tú prepara los corazones. Prepara el corazón que va a recibir tu palabra. Porque si el Espíritu Santo no trae esa convicción a nosotros, no pasa nada. Pero cuando el Espíritu Santo nos convence, entonces empieza esa carrera. Y luego el escritor de los Hebreos dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiere decir, hermanos, que no podemos vivir una vida de iglesia mundana. No se puede, porque no agrada al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hablábamos, hermanos, de que hay muchos, la Biblia nos habla en general de medios de santidad, pero también nos habla en particular, de casos en particular, y para eso estamos estudiando Apocalipsis. Con el primer mensaje a los Efesios, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Vamos a retomar este pasaje de Apocalipsis. Cabe señalar aquí, hermanos, mientras ustedes están buscando Apocalipsis capítulo 2, la advertencia que el apóstol Pablo estaba dando a la iglesia de Filipenses, de los filipenses. Dice, porque ahí andan muchos que no están siguiendo la misma regla, la misma fe, el mismo camino, dice, cuyo fin de ellos es que son enemigos de la cruz de Cristo,
cuyo fin de ellos es su vientre. Y estaba hablando de grupos sectarios como los judaizantes, y también una prevención a falsos profetas y maestros. Lo mismo, hermanos, que el Señor le dijo, que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, a la cual se escribe este mensaje. En el capítulo 20 de los Hechos, el apóstol Pablo le dedica mucho tiempo para escribirle para platicar con los efesios, y les dice: yo sé que después de mi partida se levantarán muchos lobos rapaces, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, se van a levantar y van a querer dispersar el rebaño. Y el apóstol Pablo toma mucho tiempo para explicarle eso a la iglesia de Éfeso. Bueno, aquí el mensaje a la iglesia de Éfeso es este. Acuérdense, Apocalipsis 2:1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y el mensaje a la santidad aquí, hermanos, están en el versículo 4 y versículo 5 de este mensaje. Esta iglesia es alabada, hermanos, la iglesia de Éfeso, por su arduo trabajo. Es alabada, hermanos, por su amor a la obra de Dios. Esta iglesia es alabada, hermanos, por resistir a los falsos apóstoles y profetas. Y podemos decir, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Tiene palabras buenas el Señor para la iglesia. El apóstol Pablo pastoreó esa iglesia. El apóstol Pablo estableció un pastor en esa iglesia. Y la ciudad de Éfeso, ¿no?, era una ciudad difícil, era un puerto difícil, era un puerto corrompido, había mucha maldad en esa ciudad, y allí el apóstol Pablo fue y plantó una iglesia de un pastor. Entonces la influencia del mundo era fácil para la iglesia, pero aún en medio de tanta influencia, de tanta corrupción y de tanta maldad, los que se habían convertido, bien convertidos, tenían este encomio de parte del Señor: yo conozco tu trabajo. Tienes arduo trabajo como iglesia, tienes amor por la obra, has resistido las doctrinas falsas. Pero inmediatamente, hermanos, el Señor tenía una cosa contra ella, y le dijo: has dejado tu primer amor. No dice que lo había perdido. Fíjense bien, hermanos. Lo has dejado. Y como parte de la exhortación a la iglesia, le dice o les anima: vuelve a hacer las primeras obras. Vuélvete a portar como cuando estabas en tu primer amor. Y recuerdan que preguntaba yo la semana pasada, ¿cuáles son nuestras actitudes, reacciones, características de cuando estamos en el primer amor? Increíble, hermanos, pero ese primer amor que se refleja al Señor también se reflejó en nosotros. Ahora como adultos nos damos cuenta cuando tuvimos nuestra primera novia, o las hermanas tuvieron su primer novio. Ese fue su primer amor. Nos bañábamos. ¿O no, hermana Viri? Tuve una novia, hermanos, cuando estaba en la secundaria.
Le platico esta historia a mi esposa y se sigue burlando de mí todavía. Yo creo que la muchacha nunca me consideró su novio, aunque me dijo que sí. Y cuando no cae con la primera. Y recuerdo especialmente una tarde, hermanos, una tarde lluviosa allá en el estado de Hidalgo. No, hombre, yo me bañé, me perfumé, pero estaba un tormento. Unos días antes me había tocado mi turno en la familia para comprar mis zapatos. En zapatos nuevos. Éramos muchos hijos nosotros. Entonces, para cuando se compraban zapatos, era por turnos. Y en ese tiempo me tocó mi turno, me compraban los zapatos. Yo tenía ganas de unas botas, hermanos. Siempre he tenido ese espíritu vaquero. Cuando de joven quise usar tejana y pistola. Pero como me peiné afro por muchos años, me ponía una tejana y lo hacía. El mismo pelo me la levantaba. Por ahora no, pues ya no tengo. Poco me lo había peinado, ¿no? Y yo quiero unas botas vaqueras. Entonces vamos al mercado y te tocan unos zapatos, escoge. Y yo dije, quiero unas botas. Y vi unas botas vaqueras amarillas y dije, quiero esas. Y yo casaba del 23, me acuerdo muy bien. Y las únicas que habían eran unas del 22. Era lo único que había. Y me dice mi papá, no, pues unos zapatos. No, yo quiero unas botas. Déjame mido esas. Y me las medí, hermanos, y cuando me puse el zapato, hice los dedos así. No, hombre, bien. Me quedan de bien. Y mi papá y mi mamá, ¿estás seguro? Sí, estas son. No sé por qué, hermanos, en esa edad alguien me metió la idea. Cuando un zapato te apriete, dice, mételo lleno de semillas de frijol o de maíz y mójalas y guárdalos. Porque cuando se hinche la semilla, entonces el zapato va a crecer. Y cuando me estaba poniendo los zapatos, yo tenía esa idea en la mente. No, de dentro a la casa le voy a meter frijol y lo voy a mojar. Yo quiero mis botas. Pues nunca crecieron las botas. Y ahí voy esa tarde noviosa con mis botas, miren mis pies así, hermano. Eso es lo que se ríe de allí, hermano. Y llego a visitar a la novia, hermano. Y estaba una cortina de una tienda cerrada. Y tenía pues esta salidita, ¿no? La cortina estaba así. Y yo me paro así, hermano. El tormentón ahí. Y la muchacha ahí se asomaba por la ventana. Y yo. Y la muchacha le decía. Y se burló de mí hasta que quiso. Y yo me fui para la casa, iba bien contento porque había ido a visitar a mi novia. Ahora no se rían, hermano. ¿A ustedes les pasó algo también? ¿Se le bajaron las botas con el agua, hermano? No. Llegando a la casa, miren, mis pies estaban así, todos encarnados. Se cogieron. Se cogieron. Hasta que llegó otro turno para comprar. Hasta otro turno. Llueve, truene o relampaguee. Si la novia dice nos vemos, ahí vamos. Tú sabes, mírala, Jocelyn. Dice, así le hago, dice. Mira, hermano, mírela, Son expresiones del primer amor. Ahora, trasladando eso a la iglesia, ¿a poco no tenemos esas actitudes hacia Cristo, hermanos, hacia la iglesia? Queremos ser los primeros, queremos limpiar, queremos hacer, queremos movernos, queremos cooperar, queremos participar, queremos que todos sepan que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí o no? Son expresiones del primer amor. Y algo había pasado por la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Éfeso, hermanos, representa a la iglesia desde el primer siglo. Y en algún momento, una de las 7 iglesias, hermanos, representa a la iglesia de este tiempo hasta que Cristo venga por su iglesia.
La iglesia, desde el primer siglo hasta antes de la venida de Cristo, está representada en las 7 iglesias del Apocalipsis. Y yo no sé cuántos de nosotros podamos recibir esta exhortación de parte del Señor. Eres cristiano, te gusta hacer algo por la obra de Dios, algo, ya no es todo. Te gusta colaborar, te gusta servir, analizas lo que se te enseña. Y debemos tener muy presente ese mensaje, hermanos. Estamos volviendo otra vez al tiempo de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, tremendamente. Y como iglesia tenemos que colar todo lo que se nos está dando. Pero también, hermanos, tenemos que ser conscientes de esta verdad. ¿A cuántos de nosotros esta mañana, en este tiempo, nos caería el saco en esta exhortación del Señor que dijera: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor? No lo has abandonado porque todavía estás ahí. Pero tengo contra ti, ya no tienes el mismo empuje, el mismo entusiasmo, el mismo deseo, la misma dedicación, el mismo fervor. Ya no lo tienes, has dejado tu primer amor. Y bendito sea Dios, hermanos, porque el mensaje no termina ahí, hay más todavía. Pero comienza de esta manera: has dejado tu primer amor. ¿Cómo nos damos cuenta de eso, hermanos? Miren, la iglesia, nosotros como iglesia, somos comparados o somos mencionados como la esposa del Cordero. Hola. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. La figura del matrimonio es lo que es la figura de la iglesia, hermanos. Si algo desea la mujer es verse vestida de blanco, acompañada de su padre por el altar, y un enamorado aquí en el altar, viéndola venir, suspirando, y la novia de blanco pavoneándose así. Minutos antes, checando los más mínimos detalles de su vestido, que no tuviera arruga, que tuviera las flores, que de aquí le quedara así, no desparramado. ¿Sí o no? Y lo mejor que se pudiera, porque va a presentarse en el templo, ante la sociedad, ante su marido, y va a recibir las palabras gloriosas que ya le dijo el juez antes, pero que el ministro repite en el templo: los declaro marido y mujer. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor después de eso. Vamos, pues. Así es comparada la iglesia, hermanos, la esposa del Cordero. Y el apóstol Pablo, haciendo esta analogía, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué se entregó Cristo por la iglesia? Para santificarla. Para eso se entregó Cristo, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. ¿Y para qué hizo eso el Señor? Miren, Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Para quién es ese mensaje, hermanos? Para la iglesia. La iglesia debe presentarse ante su amado como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sabe de qué le está hablando ahí, hermanos? ¿De quién está hablando ahí? Digan. De mí. De mí. De esa perfección de la que estamos hablando en la escuela dominical, hermanos. De ese camino a la perfección, de ese cambio del carácter, de ese cambio en nuestra manera de hablar, de ese cambio en nuestra manera de ser. ¿Cuándo inició eso? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, hermanos. Ahí empezó nuestra transformación
Porque Cristo quiere presentarse a sí mismo. Fíjense, a sí mismo, para luego presentarla al Padre. Una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. ¿Qué es lo que mancha la vida de la iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que se puede ver como arrugas en la vida de la iglesia? El querer vivir una vida mundana. Es decir, yo soy cristiano, pero no soy religioso. Yo me doy mis gustitos. Hermanos, sépanlo claramente. No es posible. Cuando queremos ser parte de la iglesia, había mucha gente en la iglesia en el tiempo de los filipenses y en el tiempo de los efesios, cuando iniciaba la iglesia, y había gentes amadores de sí mismos. Ahorita vamos a ver ese pasaje. Y había gente, hermanos, que eran enemigos de la cruz de Cristo, y había gente que su Dios era su vientre. Y el apóstol Pablo dice en esa carta, el destino de ellos es el infierno. No es posible decir, soy un cristiano mundano. El destino de una persona que quiere vivir así es el infierno. No nos engañemos, hermanos. Por eso vale la pena ver lo que el Señor quiere para su iglesia. Entonces, la Biblia nos enseña claramente, hermanos, que tenemos el peligro de adulterar espiritualmente. Y es donde debemos de prevenirnos. En otras palabras, engañar a nuestro esposo espiritual con cosas del mundo, viviendo como cristianos en mundanalidad. Nuestra vida se mantiene en santidad, hermanos, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hacemos y con lo que decimos. Y si no tenemos cuidado de lo que vemos y de lo que oímos, nuestra vida se viene contaminada de una manera tremenda. No se engañen, dice la Escritura, de Dios nadie se burla. Y mientras no pase nada, hermanos, usted puede decir, pues no pasa nada, está bien, pero no estamos hablando de este tiempo. Estamos hablando de que lo que hacemos ahora repercute en el futuro. Y tenemos como enseñanza y como figura, hermanos, la vida de Sansón. ¿Ustedes recuerdan de esta vida de Sansón que terminó viendo Sansón? ¿Se acuerdan cómo el Señor hizo un llamado para él? En este caso era el llamado nazareato. Y el Señor había establecido las reglas para un nazareato. Y no podía tocar cadáver, tenía que dejarse crecer el pelo y no podía tomar absolutamente nada de la vid. No podía comer ni uva, ni siquiera el pellejito de la uva podía comer. Mucho menos el jugo, mucho menos el jugo fermentado. No podía tocar absolutamente nada. No podía acercarse a un cadáver, cualquier tipo de cadáver. El pelo tenía que crecerle. Y cuando Sansón recibió ese llamado para servir a Dios como juez del pueblo de Israel, empezó a pecar. No podía unir su vida a una mujer que no fuera de su pueblo. De ahí, hermanos, sacamos la figura y le decimos a los jóvenes cristianos y a las jóvenes cristianas, tengan cuidado con sus relaciones. Usted no puede decir, yo soy cristiano pero mi novio no es cristiano. Yo soy cristiana pero mi novia no es cristiana. No se puede. Hello. Uy, así que chiste. Así que chiste. Y hay muchas hermanas que dicen, muchas muchachas que dicen, es que en la iglesia no hay jóvenes cristianos y los del mundo también guapos. Y luego se engañan con una falacia. Hay una falacia, hermanos, en las jóvenes. Me lo gano. El alma para el Señor y el cuerpo para mí. No es cierto, hermano. No es cierto. Es una falacia, porque al rato a sufrir. Se casan con un no cristiano, se casan con una no cristiana y al rato a sufrir, a sufrir, a sufrir. Y a sufrir. Y si se mete la suegra, es sufrimiento a la alta potencia. Si no es cristiana, pues. Y eso es. Santo Dios, por eso es a la alta potencia. Hermanos, así hizo Sansón. ¿Y saben qué decía Sansón, hermanos? Pecó 3 veces con filisteas. Y cuando estaba expuesto a morir, su esposa le decía, Sansón, los filisteos contra ti. Y Sansón decía, esta vez me levantaré como las otras. No pasa nada. Pero cuando caían las garras de Dalila, y la malvada Dalila lo traicionó. Era malvada. Tiene que tener en la recámara a filisteos para agarrar a su esposo. Ahí estaban en la recámara. Miren más que perversa. Había billetes de por medio.
Y cuando dice Sansón, no pasa nada, esta vez me levantaré y otra vez. Y dice la Biblia, pero Sansón no sabía que el Señor ya se había apartado de él y peló sus pollos. A veces así nos pasa en la vida, hermanos, porque en la misericordia de Dios, hermanos, no experimentamos consecuencias inmediatas. Pero espérense un tiempo. Y esta actitud, hermanos, de fallarle a nuestro Dios viviendo como cristianos una vida mundana, trae unas consecuencias, hermanos, tristes y terribles. No vivir esta vida de santidad. Ahora, dice el apóstol Santiago, hermanos, Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5, miren, hermanos, miren, porque no es posible vivirlo, está perdido en las Escrituras. Dice el apóstol, oh almas adúlteras, está hablando de ese adulterio espiritual. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No se puede, hermano. Alguien dice, bueno, sí voy a coquetear con el mundo. Al cabo, Dios en su amor y en su misericordia, me perdona. Hermanos, sí, es su amor y su misericordia, pero no se puede. O somos de Dios o somos del mundo. No se puede decir mundo Dios. Ni tampoco se puede decir Dios mundo. No hay esa combinación, hermanos. El apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice, el que se hace amigo del mundo, en automático se convierte en enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y eso es terrible, hermanos. Y a veces digo, no, yo soy cristiano, aunque mi vida es mundana. Hermanos, es uno de los engaños de Satanás más grandes que ha venido a la humanidad. Porque Dios es enemigo del pecado. Y trae consecuencias terribles. Dice el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Cuándo hizo morar el Señor su Espíritu en nosotros, hermanos? Cuando nacimos de nuevo, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Cuando usted dijo un día, guiado por alguien, tal vez usted mismo, guiado por el Espíritu Santo, toque de Dios en su vida, usted estaba en su recámara, ahí, usted sabe cuándo se convirtió al Señor. Usted sabe cuándo dijo, Señor, perdona mis pecados. Usted sabe cuándo dijo, Señor, me arrepiento de toda mi maldad. Usted sabe cuándo dijo, Señor, hoy te recibo como mi Salvador y Señor. Usted sabe cuándo dijo, Señor, entra a mi vida. Usted sabe cuándo le dijo al Señor, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Usted sabe cuándo lo hizo. Y cuando usted hizo cualquiera de esas expresiones, hermanos, dice la Escritura, que en ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted, Dios dijo de usted, este es mío, y pone el Espíritu Santo en nosotros. Cuando usted va ante el juez, y la señora se llamaba María Teresa Carrillo Hernández, y un día estuvimos ante el juez, y el juez le dijo, señora, ahora usted María Teresa Carrillo, y con D mayúscula, D Rodríguez. Y ella dijo, de acuerdo. Y firmó. Cuando lo hizo, no tiene vuelta para chiquitita. No te me escapas ya. Y ya ahora la señora, en Estados Unidos es diferente. La hermana Aide, aquí en México es Aide Bernal de Ramírez. Pero en el otro lado es la señora Ramírez, ¿verdad? Y no tiene por dónde hacerse. Allá en Gringolandia pierden hasta lo Bernal. Sí, y nada más es Ramírez. Y mi esposa dice,
Yo soy Tere Rodríguez, completita. Y ya no hay chance de otra cosa. Y así pasa con el Espíritu Santo, viene y nos sella. Y Dios dice, hermano, eres mío. Eres parte de la gloriosa esposa del Cordero, sin mancha y sin contaminación. No adulteres coqueteando con el mundo. Primera Timoteo capítulo 4, hermanos, tenemos esta advertencia que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y está hablando de nuestros tiempos, hermanos, nos toca vivir, estamos viendo estos tiempos, hermanos. Miren, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración son santificados. Pero el apóstol profetizó: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Y esto, hermanos, es lo que nos lleva a ceder en nuestro primer amor. Y como iglesia, hermanos, no se nos está permitiendo. Entonces dice el Señor en Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto, en el 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no se queda ahí, hermanos, y nos da una solución. Y dice el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Hermanos, si no reaccionamos en nuestra actitud hacia Dios, y si no practicamos esta invitación del Señor, arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, mira de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31, hermanos. Tremendo mensaje del Espíritu Santo en esta carta a los hebreos. Miren, hermanos. Hebreos 10, 26. Síganme ahí con su vista. Estamos terminando esta mañana, hermanos. Dice: porque si pecaremos, ¿cómo dice? Voluntariamente. Hermanos, ceder al primer amor y no arrepentirnos es coquetear con el mundo voluntariamente. Y dice la Escritura aquí: después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es decir, ya conocimos al Señor, pero si voluntariamente decidimos retroceder, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego hace una presentación aquí. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, cuando hemos recibido a Cristo y hemos recibido el Espíritu Santo y somos apartados para el Señor y somos marcados como la esposa del Cordero, apartados por el Señor, marcados por el Señor, pero por descuidar nuestra comunión con Dios,
cedemos a nuestro primer amor y empezamos a enfriarnos, nuestra actitud se empieza a enfriar. Nos da lo mismo orar que no orar, leer que no leer, ir a la iglesia que no ir a la iglesia, compartir con otros, nos da lo mismo compartir que no compartir. O sea, no pasa nada. Hermanos, eso se llama apostasía, eso se llama tibieza, eso se llama dejar a un lado el primer amor. Eso nos lleva en decadencia, en decadencia, en decadencia, en decadencia. Y en este mensaje a la iglesia, por parte del escritor de los Hebreos, dice, ya no queda más que hacer, sino una horrenda expectación. El 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fuiste santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Verso 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? ¿A quién? A su pueblo. A su pueblo, hermanos. El mundo está destinado y hay un juicio determinado, pero aquí el Señor juzgará a su pueblo y nos da esta advertencia, hermanos. Que aquí déjenme hacer una corrección, que a veces cometemos un error. Dice el versículo 31, ¿qué dice, hermanos? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice del Dios vivo, esa es la corrección. A veces he escuchado personas decir, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Es que no existe uno o dos. El Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Humanamente, hermanos, naturalmente, qué terrible es enfrentar un caso de infidelidad matrimonial, ya sea de él o de ella. Qué noches sin dormir, qué enfrentamientos, qué discusiones por ceder a una debilidad en un adulterio o en una fornicación. Qué terrible. Y hay personas tan rencorosas que dicen no te perdono. Y lo único que queda en este asunto, ya no hay solución. Firmamos el divorcio. Y viene a partir de ahí más una vida insuperable. Qué terrible. Amados, lo mismo pasa con el adulterio espiritual. Ya no queda más. Cuando decimos, yo soy cristiano, pero me gusta coquetear con el mundo, mi manera de hablar es como las del mundo, mi comportamiento es como los del mundo, presto mis órganos, mis miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Cuando hemos sido sellados con el Espíritu Santo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El mensaje a esta iglesia, hermanos, dice, tienes cosas muy buenas, pero has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Este es el mensaje, hermanos, para vivir en una vida de santidad. Apocalipsis 2.5 nos da la solución cuando hemos flaqueado, hermanos. Cuando hemos retrocedido y hemos coqueteado con cosas mundanas. Cuando sentimos que nos estamos alejando de la comunión con Dios y afecta a nuestra vida de santidad. Apocalipsis 2.5 es la solución que dice, mira dónde fallaste, mira de dónde caíste, mira cuándo te empezaste a enfriar, mira cuándo empezaste a ceder terreno, arrepiéntete. Y ese arrepentir quiere decir deja de hacerlo y vuelve a tu primer amor para vivir una vida de santidad como Dios quiere que vivamos.